Una fotografía en blanco y negro. Un camino polvoriento. Unos disparos que nadie quiso reconocer durante décadas. Así terminó la vida de Federico García Lorca, el poeta español más universal. Pero la verdadera pregunta no es cómo murió. La pregunta es por qué alguien quiso silenciar su voz para siempre. Porque Lorca no era un general, ni un político, ni un revolucionario armado. Su arma era otra. Eran las palabras. Palabras capaces de emocionar, incomodar y retratar una España que parecía romperse lentamente mientras él escribía algunos de los versos más hermosos del siglo XX. Durante décadas, su asesinato ha estado rodeado de rumores, teorías y versiones enfrentadas. Unos culparon exclusivamente a la política. Otros hablaron de viejas venganzas familiares. También hubo quienes señalaron los prejuicios sociales contra su condición personal. Probablemente, la verdad nunca pueda reducirse a una sola explicación. Lo cierto es que Federico García Lorca terminó convirtiéndose en mucho más que un escritor. Su figura acabó representando la tragedia de miles de españoles atrapados por una guerra que destruiría familias, amistades y generaciones enteras. Pero antes de convertirse en leyenda, Federico fue simplemente un niño nacido lejos de los grandes centros culturales. Creció entre campos andaluces, sonidos de guitarras, fiestas populares y el profundo silencio de la Vega de Granada. Aquellos paisajes quedarían grabados para siempre en su memoria. Los olivares, los caminos blancos, el olor a tierra mojada y las canciones populares serían el combustible de una imaginación extraordinaria que muy pronto comenzaría a sorprender a quienes le rodeaban. Nació el 5 de junio de 1898 en Fuente Vaqueros, un pequeño pueblo de Granada. Su familia disfrutaba de una posición económica cómoda gracias a las propiedades agrícolas de su padre, mientras su madre, maestra de profesión, despertó muy pronto su amor por la literatura y la música. Desde pequeño mostró una sensibilidad fuera de lo común. No destacaba por la fuerza física ni por el carácter competitivo. Prefería escuchar conversaciones de los mayores, observar el comportamiento de las personas y dejar volar una imaginación que parecía no tener límites. La música ocupó un lugar fundamental en su infancia. Antes incluso de pensar en convertirse en escritor, soñó con ser pianista. Pasaba horas practicando mientras descubría que las emociones podían expresarse tanto mediante notas musicales como mediante versos. Con el paso de los años comenzó a estudiar en Granada. Allí conoció nuevos ambientes intelectuales y empezó a desarrollar una personalidad brillante, divertida y enormemente creativa. Sus amigos quedaban fascinados por su capacidad para contar historias y cautivar cualquier conversación. Nadie podía imaginar entonces que aquel joven alegre terminaría protagonizando uno de los episodios más dolorosos de la Guerra Civil Española. Su destino parecía encaminado únicamente hacia el arte, pero la historia tenía preparado un desenlace completamente diferente. Cuando Federico García Lorca llegó a Madrid, nadie podía imaginar que aquel joven andaluz estaba a punto de entrar en el círculo intelectual más brillante de la historia reciente de España. Allí conocería amistades que cambiarían su vida para siempre, pero también descubriría conflictos que acabarían marcando su destino. La capital era un hervidero de artistas, escritores, músicos y pensadores. España atravesaba una época de enormes cambios culturales mientras, bajo la superficie, crecían tensiones políticas y sociales que pocos comprendían en toda su magnitud. Lorca ingresó en la residencia de estudiantes, un lugar donde convivían algunas de las mentes más extraordinarias del país. Aquel edificio no era solo una residencia universitaria, era un auténtico laboratorio de ideas donde el talento parecía encontrarse en cada habitación. Allí entabló amistad con Salvador Dalí y con Luis Buñuel. Los tres compartían largas conversaciones sobre pintura, literatura, cine y filosofía. Eran jóvenes, ambiciosos y convencidos de que podían transformar el panorama cultural español. La personalidad de Federico destacaba incluso entre tanto talento. Tenía un carisma especial, improvisaba recitales al piano, recitaba poemas de memoria y conseguía que cualquier reunión terminara girando alrededor de su energía y su imaginación desbordante. En aquellos años publicó sus primeras obras importantes, aunque el verdadero reconocimiento todavía tardaría en llegar. Cada libro mostraba una evolución constante, mezclando las tradiciones populares andaluzas con un lenguaje moderno que sorprendía tanto a críticos como a lectores. Su gran salto llegó con El romancero gitano. La obra se convirtió en un éxito extraordinario y lo transformó en uno de los escritores más conocidos de España. De repente, aquel joven granadino era leído, admirado y solicitado en todo el país. Sin embargo, el éxito también tenía un precio.
Muchos comenzaron a encasillarlo únicamente como el poeta de los gitanos, una etiqueta que a Federico nunca terminó de convencer porque sentía que limitaba la verdadera profundidad de su trabajo. Mientras tanto, su relación con Dalí atravesaba momentos de enorme cercanía intelectual. Ambos compartían una admiración mutua que dio lugar a uno de los vínculos artísticos más fascinantes de la cultura española, aunque sus caminos terminarían alejándose con el tiempo. Lorca también comenzó a escribir teatro con una fuerza renovadora pocas veces vista. Sus personajes hablaban de libertad, deseo, frustración y normas sociales que asfixiaban especialmente a las mujeres en la España rural de comienzos del siglo XX. Cada nueva obra consolidaba su prestigio. El público llenaba los teatros, la crítica debatía apasionadamente sus textos y Federico empezaba a convertirse en una figura pública cuya fama crecía mucho más rápido de lo que él mismo habría imaginado. El éxito de Federico García Lorca alcanzó su punto más alto justo cuando España comenzaba a resquebrajarse. Mientras sus obras llenaban teatros y despertaban admiración dentro y fuera del país, las calles se llenaban de enfrentamientos, discursos incendiarios y un clima de tensión que parecía imposible de detener. Lejos de encerrarse en su fama, Lorca siguió escribiendo con una intensidad extraordinaria. Sus personajes hablaban del miedo, de la libertad, del deseo reprimido y de las injusticias sociales. Muchos espectadores veían en aquellas historias un reflejo de la España que tenían delante. En esos años nacieron algunas de sus obras más importantes, como Bodas de Sangre, Yerma y La Casa de Bernarda Alba. Cada una exploraba conflictos humanos profundos, especialmente el peso de las normas sociales y la falta de libertad que sufrían muchas mujeres. Su prestigio ya no se limitaba a España. Intelectuales de distintos países elogiaban su talento y comenzaban a situarlo entre los grandes escritores europeos de su generación. Federico disfrutaba del reconocimiento, pero nunca perdió su cercanía ni su entusiasmo por crear. Uno de sus proyectos más queridos fue La Barraca, una compañía de teatro universitario impulsada durante la Segunda República. Con ella recorrió pueblos de toda España llevando obras clásicas a personas que jamás habían pisado un teatro. Aquella iniciativa tenía un enorme valor cultural. Lorca creía que el teatro debía llegar a todos, no solo a las grandes ciudades. Para él, la cultura era una forma de enriquecer la sociedad y de acercar a las personas, no un privilegio reservado para unos pocos. Sin embargo, el ambiente político se volvía cada vez más agresivo. Las posiciones se radicalizaban y muchos intelectuales comenzaron a ser observados con desconfianza simplemente por sus amistades, sus opiniones o su cercanía a determinadas instituciones. Aunque Federico evitó militar en partidos políticos y defendió en numerosas ocasiones su independencia como artista, su cercanía a círculos republicanos y su enorme popularidad hicieron que algunos sectores empezaran a verlo con creciente hostilidad. A ello se sumaban otros factores personales que, en la España de la época, podían convertir a cualquiera en objetivo de rumores, prejuicios y ataques. La intolerancia crecía al mismo ritmo que desaparecía el espacio para el diálogo. En 1936 terminó La Casa de Bernarda Alba, una obra que, paradójicamente, no llegaría a ver representada en vida. Mientras corregía sus últimos textos, el país caminaba hacia un conflicto que parecía cada día más inevitable. Cuando estalló la Guerra Civil en julio de 1936, muchos amigos le aconsejaron abandonar España o refugiarse en lugares más seguros. Su fama era inmensa y existían motivos suficientes para pensar que podía correr un serio peligro. Pero Federico tomó una decisión que cambiaría el curso de su vida para siempre. Convencido de que Granada sería un lugar más tranquilo y de que nada grave podía ocurrirle, regresó a su tierra natal. Sin saberlo, acababa de dar el último gran paso de una historia que terminaría en tragedia. Tras la muerte de Federico García Lorca, el silencio cayó sobre Granada como una pesada losa. Muchas personas conocían lo ocurrido, pero muy pocas se atrevían a hablar. El miedo dominaba la vida cotidiana y pronunciar su nombre podía convertirse en un riesgo innecesario. Durante los primeros años del franquismo, gran parte de su obra dejó de circular con normalidad en España. Sus libros desaparecieron de muchas bibliotecas, las representaciones teatrales fueron prohibidas y las referencias públicas a su figura quedaron sometidas a una estricta censura. Sin embargo, mientras en su propio país intentaban borrar su recuerdo, el resto del mundo comenzaba a descubrir la inmensidad de su talento. Universidades, teatros y editoriales extranjeras publicaban sus obras y los situaban entre los grandes autores de la literatura universal. En América Latina, especialmente, Federico encontró una segunda patria literaria. Sus poemas y tragedias emocionaban a miles de lectores que nunca habían pisado Andalucía,
pero que reconocían en sus palabras sentimientos capaces de atravesar cualquier frontera. Con el paso de las décadas, su nombre dejó de pertenecer únicamente a España. Lorca pasó a representar el poder de la cultura frente a la violencia, convirtiéndose en un símbolo internacional cuya historia seguía despertando admiración y tristeza al mismo tiempo. Mientras tanto, continuaban apareciendo testimonios sobre sus últimos días. Algunos procedían de personas que aseguraban haber presenciado los hechos, otros eran recuerdos transmitidos de generación en generación. Muchos resultaban contradictorios y alimentaban todavía más el misterio. La búsqueda de sus restos se convirtió en uno de los mayores debates históricos de la España contemporánea. Diversas investigaciones y excavaciones intentaron localizar la fosa donde habría sido enterrado, pero ninguna consiguió ofrecer una respuesta definitiva aceptada por todos los especialistas. Cada nueva excavación despertaba enormes expectativas. Los medios de comunicación seguían cada avance con atención, mientras familiares, historiadores y ciudadanos esperaban que, después de tantos años, pudiera resolverse uno de los enigmas más conocidos de la Guerra Civil Española. Al mismo tiempo, su obra no dejó de crecer en prestigio. Bodas de sangre, Yerma, La casa de Bernarda Alba y sus poemarios comenzaron a estudiarse en colegios y universidades de todo el mundo, convirtiéndose en referencias imprescindibles de la literatura en español. Su influencia alcanzó también el cine, la música, la pintura y el teatro contemporáneo. Decenas de artistas reconocieron haberse inspirado en su sensibilidad, en su manera de entender la poesía y en su capacidad para transformar el dolor humano en belleza. Paradójicamente, quienes intentaron borrar su voz consiguieron exactamente lo contrario. Cuanto más tiempo pasaba, más fuerte resonaban sus versos y más personas descubrían la profundidad de una obra que había sobrevivido a la guerra, a la censura y al paso de las generaciones. Pero aún queda una última pregunta. ¿Qué legado dejó realmente Federico García Lorca? ¿Fue únicamente un poeta asesinado durante la Guerra Civil o una figura cuya influencia sigue viva casi un siglo después? Federico García Lorca regresó a Granada pensando que estaría más seguro entre los lugares donde había crecido. La guerra acababa de estallar y muchos creían que el conflicto terminaría en cuestión de días. Nadie imaginaba la magnitud de la tragedia que estaba comenzando. Pero Granada cayó muy pronto bajo el control de los sublevados. La ciudad se transformó en un lugar dominado por el miedo, las detenciones y los ajustes de cuentas. Amigos de toda la vida dejaron de confiar unos en otros y cualquier denuncia podía convertirse en una sentencia. Lorca comprendió enseguida que la situación era mucho más grave de lo que había supuesto. Su nombre era conocido por todos, aunque no había participado en acciones armadas. Su prestigio y sus relaciones personales empezaban a convertirlo en una figura incómoda. Durante aquellos días buscó refugio en la casa de la familia Rosales, amigos muy cercanos y vinculados a la Falange. Creían que su influencia podría proteger al poeta mientras la situación se calmaba. Federico aceptó, convencido de que sería una estancia temporal. Sin embargo, la protección no bastó. El 16 de agosto de 1936 varios agentes acudieron a la vivienda y procedieron a detenerlo. Las protestas de la familia Rosales fueron inútiles. Federico abandonó la casa sabiendo que el futuro era completamente incierto. Fue trasladado primero al gobierno civil de Granada, donde permaneció detenido junto a otras personas. Durante esas horas, circularon peticiones para lograr su liberación, pero ninguna consiguió cambiar el rumbo de los acontecimientos. En la madrugada del 18 al 19 de agosto fue sacado junto a otros detenidos en dirección a un camino entre Biznar y Alfacar. Desde ese momento comienza una de las páginas más oscuras y debatidas de la historia contemporánea de España. La versión más aceptada por la mayoría de los historiadores sostiene que Federico García Lorca fue fusilado sin juicio junto a otros prisioneros y enterrado en una fosa común cuyo emplazamiento exacto sigue sin conocerse con certeza. Las razones de su asesinato continúan siendo objeto de debate. Los investigadores apuntan a una combinación de factores: el clima de represión de los primeros meses de la guerra, rivalidades locales, su notoriedad pública, sus relaciones personales y la intolerancia existente hacia su orientación sexual. Reducir el crimen a una única causa simplifica una realidad mucho más compleja. Con el paso de los años, surgieron innumerables rumores sobre sus últimos momentos. Algunos relatos fueron exagerados, otros directamente inventados y muchos jamás pudieron demostrarse. Esa mezcla de silencio, miedo y propaganda alimentó un misterio que todavía hoy sigue despertando preguntas. Lo único indiscutible es que España perdió a uno de sus escritores más brillantes con apenas 38 años. Sus asesinos acabaron con su vida,
pero no consiguieron borrar su obra. De hecho, el paso del tiempo convirtió a Federico García Lorca en un símbolo universal de la literatura española y de las víctimas de la violencia política. Pero la historia no terminó aquella madrugada de agosto. Después de su muerte comenzó otra batalla, la de su memoria, su legado y el eterno misterio sobre donde descansan realmente sus restos. Casi un siglo después de aquella madrugada de agosto de 1936, Federico García Lorca sigue estando presente. Sus palabras continúan representándose sobre los escenarios, sus poemas siguen emocionando a nuevos lectores y su historia permanece como una de las más impactantes de la España contemporánea. Muy pocos escritores han conseguido algo semejante. La mayoría son recordados por sus libros, pero Lorca también es recordado por la forma en que vivió y por la manera en que murió. Su biografía terminó fundiéndose con su obra hasta convertirse en un símbolo universal. Su legado literario resulta inmenso. Obras como Romancero gitano, Poeta en Nueva York, Bodas de sangre, Yerma y La casa de Bernarda Alba siguen editándose en decenas de idiomas y forman parte de los programas educativos de numerosos países. Cada generación encuentra algo distinto en sus textos. Unos descubren la belleza de su lenguaje. Otros quedan atrapados por la fuerza de sus personajes. Muchos reconocen en sus historias conflictos humanos que siguen siendo actuales casi 100 años después. Los historiadores continúan investigando los acontecimientos que rodearon su asesinato. Aunque existen numerosos documentos y testimonios, todavía permanecen aspectos sin resolver y probablemente algunas preguntas nunca tendrán una respuesta completamente definitiva. También continúa el interés por localizar el lugar exacto donde descansan sus restos. Diversas investigaciones han aportado nuevas pistas, pero hasta hoy ninguna ha permitido cerrar definitivamente uno de los mayores enigmas de la Guerra Civil Española. Más allá del debate histórico, la figura de Lorca ha terminado representando el inmenso coste humano de la guerra. Su muerte recuerda que los conflictos no solo destruyen edificios y ciudades, sino también talentos, proyectos y vidas que jamás podrán recuperarse. Sin embargo, reducir a Federico únicamente a su asesinato sería cometer una injusticia. Antes que símbolo, fue un creador extraordinario. Un hombre que revolucionó la poesía y el teatro españoles, con una voz absolutamente original que sigue sorprendiendo a quienes la descubren. Su capacidad para mezclar tradición popular, innovación literaria y emociones universales lo convirtió en uno de los autores más importantes del siglo XX. Pocos escritores han conseguido emocionar con la misma intensidad a lectores de culturas y generaciones tan diferentes. Quizá esa sea la mayor victoria de Federico García Lorca. Quienes intentaron hacer desaparecer su voz solo consiguieron que el mundo quisiera escucharla con más atención. Sus versos sobrevivieron a la violencia, al miedo y al paso del tiempo. Hoy, cuando millones de personas leen sus poemas o asisten a una representación de sus obras, el poeta vuelve a cobrar vida. Su historia nos recuerda que las ideas, el arte y la cultura pueden sobrevivir incluso a los momentos más oscuros de la historia. Y así termina la vida de Federico García Lorca, un hombre cuya obra trascendió su época y cuyo destino sigue conmoviendo al mundo entero. Si este recorrido te ha ayudado a conocer mejor su historia, suscríbete para descubrir más personajes fascinantes de la Guerra Civil Española y cuéntame en los comentarios desde qué ciudad nos has acompañado.